Bueno, hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de los episodios cartográficos, esta serie de encuentros mensuales organizados por el GESIT, que es el Grupo de Historia y Epistemología de las Cartografías y las Imágenes Técnicas, radicado en el Instituto de Geografía de la UBA. En estos encuentros convocamos a investigadores provenientes de diversos campos disciplinares para presentar un caso de trabajo relativo a la espacialidad y las diversas experiencias con las imágenes. En esta oportunidad nos acompaña Iván Frobel, quien es profesor de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Trabajó durante 13 años en las áreas de educación y de investigación del Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Actualmente es tesista de la Maestría en Historia y Memoria de la Universidad de La Plata y becario doctoral en Geografía en la Universidad de Buenos Aires. Integra el programa de Historia Contemporánea de la Universidad de General Sarmiento y el equipo de investigación sobre lugares y políticas de la memoria del Instituto de Geografía. Así que tenemos un encuentro entre dos equipos de investigación del instituto. El trabajo de Iván está centrado en los sitios de memoria de la última dictadura y los usos y representaciones del pasado reciente. Iván, te escuchamos. Bueno, gracias por la presentación. Voy a poner compartir pantalla mientras arranco, a ver que se vea bien. Perdón, ¿eh? No están viendo bien, ¿no? Lo que tengo. No, se ve el PowerPoint, pero no la presentación. ¿Ahora? Sí, ahí se ve. Bien, perfecto, gracias. Bueno, la presentación se titula, Paisaje de la Memoria, reflexiones a partir del Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. La idea es reflexionar acerca de la constitución de un sitio de memoria y de cómo esto se vincula con las concepciones que hay alrededor de las víctimas del terrorismo de Estado y la conformación de, de este sitio y los paisajes que conforma. En primer lugar, el trabajo gira alrededor del Parque de la Memoria, que es el tema de mi tesis doctoral, y como decía recién Paula, es el lugar en donde yo trabajé durante más de 10 años, así que algunos datos cortitos sobre el Parque de la Memoria por si no lo conocen. El parque es uno de los primeros sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires, fue creado por propuesta de los organismos de derechos humanos en el año 1997, que fue el año en el que presentaron la propuesta a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Se aprobó la ley en el año 1998, y empezó la construcción en el 99, tuvo por ahí unas primeras etapas de una construcción como a unos pasos, digamos, bastante lentos, pero en el año 2007 se inauguró finalmente el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, que es por ahí el aspecto principal del Parque de la Memoria, porque justamente la idea era que hubiera un lugar en donde estuvieran los nombres de todas las víctimas del terrorismo de Estado conocidas hasta el momento. El parque, bueno, eso es uno de los primeros sitios de memoria, está ubicado en la Costanera Norte, al lado de Ciudad Universitaria, y al lado o frente al Río de la Plata, que es una de sus características principales. La ubicación no es azarosa, no es casual, sino que tiene que ver con que el Río de la Plata era el escenario de los vuelos de la muerte. Entonces ahí también se establece un diálogo que es bastante importante y a lo que voy a volver más hacia el final de la presentación. Y otro de los ejes importantes del Parque de la Memoria tiene que ver con el vínculo entre arte y memoria, porque desde los inicios de la propuesta se planteaba que el arte estuviera presente, y de hecho tiene varias esculturas, tiene exposiciones, y en cierto sentido se utiliza el arte como un lenguaje o como una forma también de hablar sobre el pasado. Acá hay un plano del parque por si no lo conocen. Los cuatro puntos que dicen estela A, B, C y D, entiendo que están viendo el puntero del mouse, serían el monumento donde están los nombres de todas las víctimas, y después los distintos puntos que aparecen en distintos lugares son las esculturas que actualmente están emplazadas en el parque. Así que se ve que el monumento es claramente el eje principal, pero las esculturas en cierto sentido lo rodean y tienen también una presencia muy grande, y el Río de la Plata todo alrededor del Parque de la Memoria es una presencia también prácticamente constante.
Mi investigación tenía como origen la pregunta sobre quiénes son las víctimas del terrorismo de Estado para el Parque de la Memoria y cuál es el origen de la categoría. Y ahí, en realidad, una situación que pasó cuando yo era trabajador del parque, que un poco hizo que yo me empezara a hacer algunas de estas preguntas. Yo trabajaba en el área de investigación, o sea que tenía a mi cargo la nómina del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado y la base de datos de consulta pública, o sea, el listado de las víctimas, básicamente. Y en un momento, fue en el año, si yo no me equivoco, 2017-2018, en una presentación pública de las autoridades del Parque de la Memoria en una feria de arte, en la Feria Arteba, se acercó una persona llamada Jovina Luna, que es hermana de un soldado conscripto que murió en un operativo de montoneros en Formosa, a interpelar a las autoridades del Parque de la Memoria porque consideraba que las personas que habían participado del operativo, que eran militantes de montoneros, no tenían que estar incluidas en el monumento por su participación en una organización armada, y que por el contrario tenían que estar incluidos las víctimas de los operativos de esas organizaciones. Y esto planteó todo un debate al interior de la institución, no para poner en cuestión los criterios que ya eran consensos de la institución, pero sí nos obligó a quienes trabajamos ahí a formular una serie de respuestas institucionales justificando el origen de la decisión y de la constitución de la categoría de víctima del terrorismo de Estado. Pero bueno, esta indagación que durante muchos años se dirigía hacia el Parque de la Memoria, o sea, es muy frecuente que aparezcan comentarios, interpelaciones o notas al respecto, pero nunca había pasado que hubiera una interpelación en persona como en la que narraba recién. A mí me empezó a hacer reflexionar acerca del origen de la categoría, de cuáles fueron las discusiones entre los organismos de derechos humanos, cuáles fueron las discusiones que hicieron que el Estado reconociera una determinada categoría de víctima, y eso fue como en parte el origen de la investigación. Después, avanzando un poco y ya con la beca doctoral y leyendo e investigando un poco más, aparecieron algunas otras preguntas como las que tienen que ver con el vínculo entre la definición de víctima del terrorismo de Estado y otras decisiones que podrían parecer estéticas, pero que no son solamente estéticas, como las que están ligadas al arte, a la arquitectura o inclusive al paisaje, y en concreto, si podemos pensar al Parque de la Memoria como un sitio de memoria o como un paisaje de la memoria, que son algunas de las cosas que vamos a explorar en la presentación. Entonces, en primer lugar, uno de los puntos principales es definir la categoría de sitio de memoria. A partir de varios trabajos y de varias lecturas, construí una definición propia que toma esto como trabajos distintos. Uno de los puntos principales es que los sitios de memoria son fruto de las demandas de los organismos de derechos humanos, o sea que hay un reclamo activo de las organizaciones de derechos humanos para que el Estado tenga una política de recuerdo y, en cierto sentido, de reparación. Los sitios de memoria también conforman marcas territoriales y resignifican los espacios en los que están ubicados. En general, están ubicados en lugares ligados a la política represiva de la dictadura, pero la presencia del sitio de memoria ahí, además de que funciona como una marca de que esa violencia ocurrió, resignifican esos espacios y le dan un nuevo sentido. Un poco asociado a eso, contienen sentidos simbólicos asociados al recuerdo de los crímenes cometidos por el Estado. Tienen objetivos pedagógicos vinculados a la educación, la difusión y la transmisión. Esto no exclusivamente, digamos, no hay que pensar lo pedagógico exclusivamente como lo escolar, sino también, en cierto sentido, la difusión hacia la sociedad en su conjunto de los crímenes cometidos por el Estado. Son espacios públicos en un doble sentido, porque son parte de un proyecto estatal de reparación de los crímenes, es decir, que los sitios de memoria, al menos en Argentina, son parte de una política del Estado activa para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y para recordar a los crímenes cometidos, y también porque son espacios de uso público, que están abiertos al uso de la sociedad en su conjunto, porque si no, básicamente no podrían cumplir con el punto 4, con el objetivo de la transmisión. Y en sexto lugar, que esto es algo que por ahí no aparece en la mayoría de las definiciones, pero que a mí me parece un punto importante, que es que presentan un cierto estatus de sagrado. No, en general, en los sitios de memoria no se puede hacer cualquier cosa, por decirlo burdamente. Suele haber como alguna serie de costumbres o normativas de lo que es legítimo o no hacer en esos lugares. Esta es una definición construida a partir de varios trabajos de Pierre Nora, de Ludmila Silva Catena,
y de Luciana Messina y Joan Portos, que son los dos compañeros del grupo de investigación, y me parece que marcan algunos de los puntos importantes para pensar el Parque de la Memoria. Pero a la vez, lo que me pasaba a partir de la investigación es que, en cierto sentido, y por algunas de las características que tiene el Parque de la Memoria, se me aparecía como, digamos, insuficiente la definición de sitio de memoria. Y haciendo algunas otras lecturas, la noción de paisaje me empezó a resultar también útil, o me empezó a permitir explorar algunos otros aspectos que la noción de sitio de memoria por sí sola no alcanzaba. Esto por eso es algo que estoy empezando a explorar un poco más recientemente, entonces está un poco más incompleta, digamos, o un poco más provisoria esta definición, pero sí podemos plantear que a partir de lo que dice Patricia Souto se puede entender el paisaje de tres maneras: o como un género pictórico, o como el diseño de espacios exteriores, o como el producto visual de la disposición de elementos físicos en una parte de la superficie terrestre. Y otro autor que tomé para construir esta definición de paisaje es Jean Marbès, un autor francés, quien dice que el paisaje puede ser entendido como una representación cultural, como un territorio producido por las sociedades a lo largo de su historia, como un complejo sistémico que articula los elementos naturales y culturales en una realidad objetiva, como un espacio de experiencias sensibles rebeldes a las diversas formas posibles de objetivación, o quinto, como un sitio o contexto de proyecto. Son todas definiciones que en cierto sentido dialogan entre sí. Por el momento hay como una incorporación provisoria de estos elementos a la investigación. A mí lo que me parece más importante rescatar es el modo en el que estos elementos, que implican la disposición en un determinado lugar, en un determinado espacio físico, en una determinada localización geográfica de elementos, construyen un determinado sentido. Y eso es lo que hace que aparezca la definición que estamos empezando a trabajar con el grupo de paisaje de la memoria, porque en cierto sentido estos elementos no son azarosos, no tienen... no aparecen casualmente, sino que justamente buscan construir un determinado mensaje, una determinada memoria y un determinado contenido ligado al recuerdo de estos mismos crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Entonces acá estas nociones de sitio de memoria y de paisaje o paisaje de la memoria empiezan a dialogar. Quería detenerme en los que para mí son las tres características o los tres ejes centrales del Parque de la Memoria para poder desarrollar y así volver a las nociones que mencioné antes de sitio de memoria y de paisaje. Yo creo que son tres. El primero es el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, que, como decía recién, es el lugar en donde están todos los nombres conocidos hasta el momento de las víctimas del terrorismo de Estado. El monumento consiste en 4 paredes, las que les mostraba al comienzo, y tienen todos los nombres dispuestos ahí en las paredes. Conforman un recorrido, y el recorrido empieza y termina con una frase, que es esta frase que estamos leyendo acá, que dice: la nómina de este monumento comprende a las víctimas del terrorismo de Estado, detenidos, desaparecidos y asesinados, y a los que murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad. Y esto ya marca una definición de qué es lo que el Parque de la Memoria entiende por víctimas del terrorismo de Estado. Es decir, las personas que fueron desaparecidas por el Estado, por el terrorismo de Estado, las personas que fueron asesinadas y las personas que murieron combatiendo por determinados ideales. Y en particular este final, ¿no?, de la oración, de lo que habla de las personas que murieron combatiendo y por los ideales de justicia y equidad, en cierto sentido puede ser entendido como una reivindicación de una determinada militancia, pero además es lo que abre la puerta para la incorporación de personas que militaban en determinadas organizaciones o que murieron en determinados hechos, y que por ahí para otras nociones o para otros espacios no necesariamente son entendidas como víctimas del terrorismo de Estado. En el monumento, yo les decía, están dispuestos entonces todos los nombres de las víctimas. No sé si se llega a ver bien, pero están ordenados por orden alfabético. Siempre dice el apellido, el nombre completo, la edad. Además del orden alfabético, están ordenados por año. Acá en esta foto se ven las víctimas del año 1978, pero va avanzando cronológicamente desde 1969 hasta 1983, porque para el Parque de la Memoria también el periodo del terrorismo de Estado comienza a partir de la represión al Cordobazo y al Rosariazo en 1969, con lo cual se toma un periodo más amplio que el de la última dictadura militar.
Y acá en esta foto no es casual lo que elegí porque se puede ver algo que suele pasar, que son estas flores, ¿no? Que están recordando o homenajeando a alguna de las víctimas. El monumento es un lugar de recuerdo o de conmemoración, muchas veces para familiares, para amigos, para compañeros de las víctimas, que no tienen otro espacio físico para ir a recordar, porque por la dinámica y por el mecanismo de la desaparición forzada, los cuerpos fueron escondidos, en muchos casos tirados al Río de la Plata en los vuelos de la muerte, o a otros espacios de la ciudad, en otros enterrados en fosas comunes, hubo muchas formas de esconderlos, pero eso hizo que no hubiera, en la mayoría de los casos, o un cementerio, o un lugar para ir a recordar o homenajear, y que para muchos familiares este sea el único espacio físico que tienen, y por eso muchas veces es común que se vean estas flores. Incluso he escuchado a algún familiar que sí contaba que sí se había recuperado el cuerpo a partir de las excavaciones del equipo argentino de antropología forense, pero que decía que le parecía mejor ir a recordar a sus hijos, al Parque de la Memoria, porque sentían que ahí estaban rodeados de sus compañeros, cosa que por ahí en un cementerio no hubiera pasado. Y otro punto importante es que el monumento, al igual que en cierto sentido es la memoria de la última dictadura, se considera que nunca está completo, porque de vuelta, por la dinámica de la represión, no, siempre es posible que aparezcan nuevos nombres. Entonces las placas son individuales y permiten justamente eso, que en la medida en la que hay nueva información, que hay nuevas denuncias, que las causas judiciales aportan datos que antes no se conocían, haya nuevos nombres que pueden ser agregados, como se ve acá en esta foto. Estas placas son individuales, incluso pueden ser reemplazadas. De hecho acá, esto no me estoy dando cuenta ahora, hay un nombre que no tiene edad, porque posiblemente no aparecía en la denuncia original. Si en algún momento apareciera el nombre, podría reemplazarse esta placa. Si en algún momento, apareciera algún dato que diera una pista de la edad, podría reemplazarse esta placa y incorporarse una con la edad. Lo cual también habla de cómo la memoria es un proceso que está en constante construcción. El segundo punto que para mí es importante y central del Parque de la Memoria es la propuesta artística. Yo decía al comienzo que hay un grupo escultural van a ser, cuando esté terminado, 17 esculturas, y además hay una sala de exposiciones artísticas que en general con el lenguaje del arte contemporáneo intentan hablar en cierto sentido sobre propuestas ligadas o vinculadas al arte, a los derechos humanos, a la memoria, a la verdad y la justicia. Las propuestas son muy diversas, hay como tipos de muestras y exposiciones muy diferentes. De hecho acá elegí dos que creo que en cierto sentido están en dos extremos de lo que uno se puede encontrar en el Parque de la Memoria. A la izquierda vemos una muestra del Grupo Arte Callejero, formada a partir de distintas intervenciones urbanas que hicieron a lo largo de su historia, que es una muestra que es explícitamente muy política. Acá se ven, por ejemplo, algunos carteles de escraches, de movilizaciones por cosas ligadas a la dictadura, especie de bandera que se ve acá colgada era relativa a la deuda del FMI, o sea que la politicidad de esta muestra es muy explícita, y acá a la derecha en cambio es una muestra del artista indio Anish Kapoor, que consistía básicamente en esta misma sala. De hecho el ángulo de las fotos es prácticamente el mismo, pero llena de tierra roja y con un tractor azul, donde por ahí intentaba hablar en cierto sentido de las personas del uso de la tierra, por ahí de las personas que no tienen acceso a la tierra, pero el mensaje ese es mucho menos explícito, es mucho más metafórico. Y las dos cosas pueden ser parte de las propuestas del Parque de la Memoria. Quería detenerme en algunas de las esculturas, no para profundizar tanto, sino más bien para que se viera el tipo de obras con las que se trabaja en el Parque de la Memoria. Acá vemos a la izquierda una propuesta de Roberto Eisenberg, que es un artista argentino, cuyos 3 hijos fueron desaparecidos, y la escultura de él que está presente en el Parque de la Memoria está hecha a partir de una foto de sus 3 hijos desaparecidos. Se puede ver, bueno, las 3 figuras humanas, se puede ver a través de las figuras del Río de la Plata, que esto es algo que está constantemente presente, incluso en muchas de las esculturas. Por ahí la idea original no necesariamente incluía el río, pero al estar emplazadas en el Parque de la Memoria toman otro sentido, y el diálogo con el río es algo muy evidente, sobre todo en este caso donde se ven cuerpos que están vacíos, que habla de una ausencia, y el río como posible destino final de esos cuerpos a través de ese vacío. A la derecha vemos una escultura de María Sanz, otra artista argentina, que se llama Pensar es un hecho revolucionario, que de nuevo, ¿no?, juega con
los vacíos, con las ausencias, con el río que se ve de fondo. 2 esculturas más que son bastante características. A la izquierda Germán Botero, Huaca, que es la escultura más nueva que fue emplazada en el Parque de la Memoria, y que remite a las huacas de los pueblos originarios de la región andina, como una especie en este caso intenta hacer una especie de ritual funerario frente a la ausencia de los cuerpos. Y a la derecha la escultura de Claudia Fontes, reconstrucción del retrato de Pablo Míguez, que es una escultura que está flotando en el río, y que reconstruye el cuerpo de un desaparecido, que es uno de los más jóvenes, Pablo Míguez, que tenía 14 años cuando fue desaparecido, y que en este caso está directamente en el río, pero además que el artista dice que el río podría ser parte de la escultura, porque al estar hecha del material que está hecha, que es una especie de metal que refleja lo que tiene a su alrededor, cambia de color según el color que tenga el río en ese momento. Entonces, es, digamos, impensable la escultura afuera del río. Y de hecho, como es algo anecdótico, una vez que hubo un problema, que hubo que sacar la escultura, y tuvo que estar un par de días afuera, digamos, apoyada en el parque, y la artista pidió que se la envolviera para que no se viera, porque ella consideraba que si no estaba en el río no estaba terminada. Entonces, de nuevo, estas referencias al Río de la Plata aparecen constantemente en el Parque de la Memoria, y ese creo que es el tercer elemento, que es uno de los elementos centrales. Acá es una foto tomada desde el río, se ve el final del recorrido del monumento que termina en el río mismo, y que es posiblemente el elemento que termina de ligar el Parque de la Memoria con el recuerdo de la dictadura, porque esto por ahí es algo que no dije al comienzo porque me pareció obvio, pero la mayoría de los sitios de memoria de la Argentina están ubicados en ex centros clandestinos de detención, es decir, en lugares donde efectivamente ocurrieron los hechos de represión. El Parque de la Memoria no, digamos, fue emplazado, fue creado, mucho incluso del terreno fue ganado al río, es decir, el relleno que fue hecho explícitamente para la construcción del parque, pero la cercanía con el río, o el hecho de estar al lado o enfrente, o de que el río incluso sea parte del Parque de la Memoria, es lo que le da ese elemento gracias a los vuelos de la muerte, y es lo que lo convierte en un lugar donde podríamos considerar que entonces sí pasaron hechos ligados a la represión. Yo fui haciendo varias menciones, pero la presencia del río es algo que aparece todo el tiempo. Acá una escultura con carteles, con la cifra de 30.000 al lado del río, la vista, con acá en algún punto la escultura que mencionaba antes de Pablo Míguez. Acá hay otra intervención que hizo un artista sobre el Río de la Plata, Dialogando, que es una obra que intentaba hacerle un tratamiento homeopático al río, pero que era también, de vuelta, impensable que ocurriera en un lugar que no fuera el Parque de la Memoria, o que no tuviera el río con esa presencia. Y por último, y esto es algo que a mí me parece central para entender también la conformación del parque como sitio de memoria, es este ritual que suele hacerse cuando hay algún tipo de recorrido protocolar o más o menos importante, que es recorrer el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, y en vez de dejar una flor en algún nombre en particular, arrojar flores al río como homenaje a todas las víctimas en su conjunto. De hecho, originalmente la propuesta de los organismos de derechos humanos era que no se dejaran flores en los nombres para que el lugar no pareciera un cementerio, pero eso fue algo impracticable, porque por lo que decía, muchos familiares querían hacerlo porque era el único lugar que tenían, pero sin embargo la propuesta sigue siendo esta, que se realicen actos como este. Y eso, en cierto sentido, a mí me remite de nuevo a esta noción que mencionaba al comienzo de la presentación, que es el estatus de sagrado que tienen muchos de los sitios de memoria. Porque no es un acto que sea casual, sino que al arrojar las flores de esta manera, se están recordando o homenajeando a las víctimas, y es un acto que termina siendo casi un acto ritual, que tiene también como toda esa carga muy ligada a lo sagrado o a la muerte en ese sentido. Bueno, nada, y a partir de estos elementos que fui resaltando, me aparecen como algunas preguntas, que es en concreto lo que estoy, por donde planeo que siga avanzando mi investigación.
En principio, ¿cuáles son los usos del Parque de la Memoria y cuáles son los límites de esos usos? Es decir, si es un sitio de memoria, si tiene este carácter sagrado, si es un lugar que sirve para recordar a las víctimas, para homenajearlas, ¿se puede hacer cualquier cosa o no? ¿Cómo fueron construidos esos límites? Dependen de sus visitantes, depende de lo que propone la institución, es algo que dialoga. ¿Para quién está construido el Parque de la Memoria? ¿Es un lugar para los familiares, para que vayan digamos, a recordar o a homenajear a alguna víctima en concreto? ¿Es un lugar pensado para la sociedad en su conjunto, en el sentido de la difusión y la construcción de la memoria colectiva? En tercer lugar, vuelvo a la categoría sagrado porque me parece que es importante, si puede ser considerado sagrado, si no, si es algo que pasa específicamente con el monumento, si es algo que pasa específicamente con el río, si es algo que pasa con el sitio en su conjunto. De vuelta el rol del Río de la Plata y cómo esto dialoga constantemente con el Parque de la Memoria. Y sobre todo si el río puede ser considerado parte del parque, si tiene que ser considerado parte del parque, si es lo que le da el carácter de sitio de memoria. Y por último, cómo dialogan las categorías de sitio de memoria y de paisaje de la memoria, que son por ahí las categorías que introduje al principio y sobre las cuales me gustaría seguir explorando y profundizando un poco más. Así que bueno, eso es provisoriamente lo que tenía para decir, así que voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, Iván, por tu presentación. ¿Se me escucha? Muy afónica. Bueno, creo que se abren un montón de puntas. Por un lado, desde el campo de los estudios de geografía, las preguntas sobre paisaje, que quizás Marta y Carla, que no están, tendrían muchas cosas para aportar o para preguntarte quizás. Yo por mi parte, viniendo de la carrera de artes, me interesa si podés comentar un poco más acerca como de esta relación entre el arte, la memoria y el río en un sitio de memoria en relación a lo que se denomina en los estudios de arte de sitio específico, site específico, como que mencionaste la obra del retrato de Pablo Míguez o la obra del tratamiento homeopático, obras que no existirían si no fuera ahí y solamente ahí. No sé cómo, si puedes comentar algo más en relación a eso, que me parece que es como es un área muy específica en relación a los estudios de arte contemporáneo. Sí, ahí hay un punto que es importante, que tiene que ver con el rol que cumple el arte en el lugar. Hay una concepción, en primer lugar, que está ligada a la dificultad de mencionar o de describir este tipo de acontecimientos que, bueno, algunos autores hablan de acontecimientos límites, en el sentido de que están como un poco más allá de lo que se podría decir con palabras, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de genocidios o de matanzas masivas. Entonces, el arte, en cierto sentido, aparece como una forma de hablar sobre cosas que por ahí con palabras sería mucho más complejo. También el tipo de obras en muchos casos tienen un cierto sentido reparador, ya sea para los artistas, sobre todo para los que son familiares de víctimas, como se intenta para las personas los espectadores, digamos, las personas que ven o que están en presencia de las obras, en el sentido de que, bueno, eso, o sea, traen o elaboran algunos acontecimientos o algunos hechos ligados al terrorismo de Estado que por ahí de otra manera sería mucho más difícil de mencionar. Después, específicamente de lo que vos decías, Paula, que tiene que ver con las obras de sitio específico, eso me parece que es algo que es importante para pensar en relación al Parque de la Memoria. Sobre todo, lo primero que a mí me aparece es cuáles son los límites del parque en el sentido de dónde empieza y dónde termina, que es esa pregunta que yo hacía. O sea, el parque termina en la costa, termina unos metros adentro del río, el río es o no parte del parque.
hay muchas de las obras que están ahí, o que estuvieron en alguna muestra, que en cierto sentido aparecen resignificadas por su presencia en el parque. Por ahí, sobre todo en la sala, hay obras o exposiciones que no fueron hechas específicamente para el Parque de la Mina, sino que por ahí fueron como rotando, tuvieron como presencia en distintos lugares, y el hecho de que estén expuestas en un sitio de memoria eh, hace que automáticamente aparezcan sentidos que por ahí de otra manera no hubieran aparecido, porque también lo que pasa es que uno entra a la sala de exposiciones esperando encontrar una obra que hable sobre derechos humanos, o sobre memoria, o sobre desaparecidos, o sobre las madres, o sobre las abuelas. Entonces por ahí, no sé, pienso en la obra que aparecía de Anish Kapoor, que al mostrar, digamos, un conjunto de tierra, pero de color rojo, uno automáticamente va a pensar en desplazamientos, en sangre, en quién es el dueño de la tierra, que por ahí si hubiera estado en otra sala simplemente de arte contemporáneo, por ahí aparecía eso, o por ahí primero aparecían otros sentidos. Y después sí, hay obras que en otros lugares no podrían existir. La de tratamiento homeopático, por ejemplo, que es una obra de Eduardo Navarro. Si esa obra hubiera estado puesta en el Río de la Plata, pero no en el parque, sino, no sé, en el puerto, en Retiro, yo no sé si uno lo hubiera asociado a la, no sé, es una obra que, perdón, esto lo repongo por si no la conocen, el artista lo que proponía era hacer un tratamiento homeopático al río para, digamos, curarlo de distintas cosas que el río hubiera atravesado. Pero viéndola en el parque, uno lo que piensa es, bueno, lo que quiere curar es primero y antes que nada lo bueno de la muerte, porque es un sentido que aparece todo el tiempo. Por ahí si hubiera estado puesto en otro lugar, pensaría en otras cosas, pensaría, no sé, en la contaminación del río, por ejemplo. Y eso, digamos, en cierto sentido, en ese tipo de obras, yo creo que el parque termina siendo parte de la obra, porque hay un montón de significados que el mismo lugar o que el mismo contexto se los termina dando. Y eso es algo que yo creo que también muchos y muchas de las artistas que proponen obras o muestras saben, y que juegan con eso o que intentan hacer algo con eso. Y se ve con muchísima claridad en las esculturas que están expuestas, en donde todo el tiempo lo que se ve a través de la escultura, o lo que tienen al lado, o la presencia del río en el fondo, resignifica y habla de un montón de elementos que por ahí no habían sido concebidos originalmente hasta el momento del emplazamiento, o hasta el momento de decir, bueno, esta obra entonces va a estar definitivamente ubicada en el parque, y ahí la obra cambia, se resignifica, y si se resignifica por ahí pasa a ser inclusive otra obra. Acá continúan tu opinión. El parque se continúa en el río. Ya te resolvieron la pregunta, me parece. No podría existir de esa manera en otro lado. No, puede ser. No, no sé. ¿Algún comentario sobre eso? ¿O alguna otra pregunta que quiera hacer alguien? Sí, respecto a ese comentario, perdón, Claudia, muy cortito, que sí, efectivamente es así. De hecho, por eso también cuando se decide que se cree un sitio de memoria, allá a fines de los 90, en un lugar donde no habían, donde en cierto sentido no habían ocurrido los hechos ligados al terrorismo de Estado, por eso se decía que sea al lado del río, pensando que el río sí es un lugar donde ocurrieron hechos ligados al terrorismo de Estado. Entonces, así como digo que las obras serían otras si no estuvieran en el parque sería otro si estuviera en el medio, en el centro geográfico de la ciudad, y no en la costanera norte. Sería otro parque también. Claudia, preguntar. Hola. Sí, me había quedado pensando en esta idea, o en este concepto de paisaje de la memoria que querés usar. Vos habías mencionado estas cuestiones respecto de las disposiciones de elementos en el parque. Y pensaba si esta idea, si consideraste, si pensás usarla también, la idea de paisaje, en relación con los visitantes, ¿no? Porque entre estas ideas que vos trajiste sobre paisaje aparecía esta idea de espacio de experiencia sensible, que me parece que da para por ahí analizar los usos que se dan o que hacen los visitantes de este espacio. Entonces la pregunta era si tenías idea de trabajarlo, o si eso no entraba en el tema o en tus preguntas.
Eh, es algo que no termino de tener resuelto, sobre todo por el problema metodológico de cómo hacer algo que sea representativo. Digamos. Es difícil, como en general los estudios de recepción, digamos, o cosas así ligadas, de pensar, bueno, cómo haría una selección, si sería una cuestión más azarosa o sería, eh, bueno, cómo hacer la selección de cómo percibir o estudiar eso. Pero algo que sí creo que es importante y que sí estaba empezando a incorporar, así que por ahí tengo que ver cuáles son los límites de eso, es ver no tanto lo que plantean los visitantes o lo que dicen de su experiencia en el parque, sino los usos que hacen del lugar. No sé, si vamos al parque un fin de semana, no sé si ahora con este frío que hace, pero por ahí cuando empiece la primavera, que es un poco más amigable para estar al lado del río, vamos a ver que está lleno de gente usándolo como un parque, comiendo un picnic, andando en bicicleta, jugando a la pelota, mirando el río. Y hay una cosa que pasa, que no al 100%, porque bueno, obviamente siempre hay excepciones, pero cuando uno se acerca al recorrido del monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, eso cambia. No hay la misma cantidad de gente, digamos, haciendo las mismas cosas. Hay mucha más gente recorriéndolo como de otra manera, mirando los nombres o eso, y por ahí el que quiere jugar a la pelota se corre unos metros. Entonces ahí también hay algo de esa conformación de lo que dicen, o sea, o de la experiencia sensible o de lo que dicen los elementos que están dispuestos de determinada manera en determinado lugar y los usos que eso tiene. Por eso yo volvía mucho a la categoría de sagrado, porque me parece que eso es lo que termina de darle un sentido o al parque en su conjunto o a algunos de los elementos que están ahí. No, no sé, así como hay determinados lugares donde uno hace determinadas cosas porque cree que está bien o que está mal o que tienen límites más allá de lo que está explícitamente permitido o no, yo creo que hay algo que se ve ahí de cómo los visitantes interactúan con esos distintos elementos. Porque incluso uno puede ver gente, no sé, subiéndose a las esculturas, usándolas para jugar a la pelota, digamos, todas cosas que en teoría, digamos, en comillas, no se pueden, que hay un cartel grande que dice no se sube a la escultura, no le pega a las cosas que hay, y todo eso, y hay gente que lo hace, yo creo que se rompe mucho más esa regla que por ahí algunas reglas menos explícitas sobre qué es lo que se puede hacer, sobre todo en lo que está alrededor del monumento. Entre todos esos elementos está algo de lo que estaba pensando. Sí me pasa eso, que digo, bueno, después es medio difícil, o al menos a mí me resulta y no termino de encontrar cómo hacerlo, no sé, eso, o algo más ligado a entrevistas o a indagar en lo que puedan decir los visitantes. Pero por lo menos esas primeras observaciones me ayudaron como a ordenar algunos de los elementos que mencionaba al comienzo. Gracias. También estaba pensando esto de la relación con los visitantes, algo en vínculo con las propuestas que tiene el parque, que en tu trabajo quizás lo abordas, no sé si lo mencionaste tan en detalle, esto de el rol de los trabajadores y quizás como hay ciertas actividades y ciertos supuestos de público que se pueden pensar analizando las actividades del parque, se me ocurre, no sé. Sí, bueno, eso es algo que no sumé a la presentación para que no se hiciera tan larga o para que tuviera como una línea conductora más clara, pero una parte de lo que estoy viendo tiene que ver con, no tanto con cómo se toman las decisiones, sino con, bueno, cómo se construyó la categoría de víctima de terrorismo de Estado, cómo se construye en general la propuesta, y ahí sí noto que hay como tres actores que me parece que son claves: los organismos de derechos humanos, el Estado, digamos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y los trabajadores estatales. Y creo que ahí hay como un cierto triángulo que dialoga, y me interesa también poder explorar de qué modo o de qué forma todas estas decisiones que hay que tomar, o estas categorías, o estos sentidos que tienen lugar, aparecen, y cuál es el rol que cada uno de estos tres actores, que me parece que son los centrales, termina teniendo a la hora de configurar
el sitio. Bueno, eso, por ahí es medio inicial esa indagación, pero sí tengo identificado eso y una parte de lo que vaya a buscar después va a ir por ese lado. Quería hacerte una pregunta en relación a eso. Cuando se decide, ¿no? Qué nombre sí, qué nombre no, y que tiene que ver con esta discusión de fondo que estás señalando. ¿Estos tres actores intervienen, digamos? ¿Quién decide en última instancia, digamos? O contanos un poco cómo es el proceso, no un caso puntual, ¿no? Por ejemplo, este que contabas, sino en general, cómo es ese proceso de decisión sobre qué nombre va, qué nombre no va, etcétera, y qué tipo de discusiones se involucra, ¿no? ¿Se involucra estas en las que estás vos ahora, ¿no? Pensando, o no? ¿O eso es algo que estás pensando vos y la discusión es como mucho más ceñida a algo concreto? Bueno, eso. La máxima autoridad del Parque de la Memoria es una mesa que actualmente se llama Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, que está integrada por organismos de derechos humanos y miembros del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de distintas reparticiones: derechos humanos, espacio público, cultura y educación. Esa es la máxima autoridad, y las decisiones más importantes se toman ahí. Después hay un equipo de trabajo de, digamos, personas especialistas en la temática, ya sea en el arte, en la educación o en la investigación, que se encargan de ejecutar esas decisiones tomadas previamente por las autoridades máximas, por ese lugar. La pregunta siempre es qué es lo que pasa en el medio, ¿no? En todo ese recorrido, como uno sabe en cualquier institución, eso, de una determinada... Por ejemplo, en el caso de víctima del terrorismo de Estado, se consensúa una determinada definición o una determinada categoría, pero después hay un equipo de trabajo del área de investigación que es el encargado de decir, bueno, este caso se adecúa a esta definición y este otro no, y en todo caso sí se llevan previamente a la decisión final un informe que explicita por qué determinado caso tiene que ser o no incluido al monumento. Mi pregunta siempre es, bueno, ¿hasta qué punto esa misma, digamos, indagación del equipo de profesionales o de expertos influye en esas otras decisiones que fueron tomadas previamente, o hasta qué punto esas decisiones pueden ir cambiando a partir de la dinámica o de la práctica? Lo mismo puede pasar con las prácticas artísticas, en donde la propuesta original de incorporación de esculturas o de piezas artísticas fue evolucionando, fue cambiando con el paso del tiempo. Pensemos que es una institución que ya está cumpliendo sus 25 años, entonces por ahí muchas de esas propuestas originales que los organismos de derechos humanos habían llevado a la legislatura de la ciudad en el año 97, fueron cambiando a partir de la existencia en concreto de la institución, de actores que fueron cambiando, que fueron pasando por el lugar, y ahí también hay algo que a mí me interesa ver, sobre todo eso, cómo todas esas decisiones tuvieron lugar más recientemente. Y lo mismo con lo que tiene que ver con la educación, que hay un equipo de educación que es el que se encarga del vínculo con instituciones educativas, sobre todo escuelas, pero que es el que propone, el que construye la propuesta didáctica. Y ahí de nuevo, ¿cómo se deciden todas esas propuestas? ¿De qué hablar en concreto? ¿Cuál es el enfoque? Ya desde, no sé, un cuadernillo didáctico, de qué tema tiene que ser o no ese cuadernillo, ya dice un montón sobre la memoria que intenta construir la institución. Entonces, todos esos niveles me parece que es algo que es interesante ver cómo es que se construye. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que todos preguntamos. Iván presentó, respondió. Bueno, gracias. Gracias por tu presentación y gracias a quienes se conectaron hoy. El video igualmente lo vamos a grabar, está grabándose y lo vamos a cargar al canal del instituto, así que quienes no pudieron asistir lo van a poder ver en el link. Bueno, les mando un abrazo a todos y seguimos. Adiós. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Chao.